o qué bonito es aquel hombre, o qué bonita aquella mujer, o qué bonito es el dinero, o qué bonito no, todo se ve bonito, hermano, y todo es atracción satánica, pero estoy en la perfecta voluntad de Dios. Elías, ¿qué haces ahí? Le dijo el ángel, levántate y come. Hermano, le trajo una torta grande y le dice, levántate y come, aleluya, porque el largo camino te espera. Un aplauso al Rey de Reyes. Más fuerte, iglesia. Levántate, come. Sabiduría, conocimiento, palabra de Dios. ¿Por qué? Él dice, largo camino te espera. Y a su nombre, el espíritu de Jezabel. Y Dios le dice, levántate y anda y unge. Y anda a decírmele a Jezabel, le dice. Y a su nombre. Le dice, no sé si ha leído eso, hermano, en el libro del rey. Anda a decirle a Jezabel, levántate, come. Y anda a Jezabel, úngeme a Eliseo por profeta en lugar tuyo. Y a su nombre, hermano, aleluya. Y levántame otro rey en vez del rey que está ahí porque va a morir. Y a Jezabel decile, mira hermano, a Jezabel decile, aleluya, que dentro de 5 días, dentro de un tiempo, los perros van a comer su carne. Hermano, vino Elías a decirle, así dice Jehová, dentro de un tiempo los perros van a comer tu carne y tú vas a morir. Y aquella dijo, ¿qué va a andar muriendo yo? Dijo Jezabel, hermano, la mentirosa que manipulaba al esposo, que manipulaba a toda la gente, manipulaba al rey y quiso manipular también a Elías. Y ella dijo que nada le iba a pasar, pero cumplidos los días, hermano, se murió el rey y también se murió ella. Ay, a su nombre, iglesia. Porque si usted escucha al profeta equivocado, al mentiroso, se va a morir usted y se va a morir la otra persona. Pero los que hacen la voluntad de Dios, hermano, aleluya, Dios le dijo a Elías, a ti te voy a llevar en un torbellino. Tus adversarios van a morir, pero a ti, tú no vas a ver el sepulcro. A ti no te van a velar. Dale y a su nombre, iglesia. A ti no te van a sepultar. Hermano, dicho y hecho, todo se cumplió. Y vino un carro y arrebató a Elías, aleluya, para el cielo. A Jezabel se la comieron los perros, dejando solo los huesos. Y la reconocía, mi hermano. Eso fue terrible lo que pasó en Israel. Y a su nombre, ese es el espíritu de Jezabel, iglesia, que se levanta para engañar. Se levanta no solo aquí, se levanta en todas las iglesias, se levanta en todos los lugares, iglesia grande, iglesia chiquita. Se levanta para sacar, para desanimar, para enfriar a los verdaderos hijos de Dios. Por eso el versículo te dice, aleluya, el que perseverare hasta la fin, este será salvo. El que perseverare, hermano, diciendo, no, yo lo voy a lograr, esa no es la voluntad de Dios, aquí voy bien en el camino de Dios, este es el lugar donde tengo que estar, en la casa del Señor, adorando y sirviendo, adorando y engrandeciendo a aquel que vive y reina para siempre, y ordenándole al diablo que se aparte de tu vida, porque tu meta es llegar al cielo, o que suene la trompeta como Elías, seas levantado. ¿Cuántos se van, hermano? ¿Cuántos se van, iglesia? Ay, yo te voy a probar. La Biblia dice en el libro de San Judas, versículo 17. Judas solo es una hoja, hermano, y es su nombre. Aleluya. Yo quiero preparar a los hijos de Dios. Aquí, hermano, por el que vamos a estar firmes hasta que suene la trompeta. Y es su nombre. Judas 17. Miren lo que dice. Pero vosotros, amados, ¿dónde están los amados aquí, hermano? Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Verso 18. Los que os decían, en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Y a su nombre. Miren, verso 18, hermano. Los que os decían, los apóstoles lo dijeron, en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. La gente, cuando están despechados y no se sienten aceptados, empiezan a querer, dame, hasta aquí, a buscar atención en vez de buscar atención de Dios.
Y dice, uy, no soy aceptado aquí, entonces para acá tal vez me aceptan aquí, y si no me aceptan aquí, tal vez me aceptan allá. Y anda la gente, mire, la Biblia dice, corriendo de allá para acá, porque buscan a que alguien lo acepte. Yo no busco que alguien me acepte, yo busco que Dios me acepte. ¿Cuánto buscan que Dios lo acepte, hermano? Porque es la aprobación de Dios la que vale. Amén. Créame, hermano, van a haber sorpresas en aquel día. Aleluya, que la gente busca. El versículo, la gente busca que lo aprecie. Y a su nombre. En el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Quieren satisfacer sus deseos. Esta es palabra de Dios, iglesia. Verso 19. Mira quiénes son estos. Estos son los que causan divisiones. No sé si me está oyendo. Mire, hermano, aquí nos vamos a prevenir. Dice, estos son los que causan divisiones. Y dos, son los sensuales que no tienen el espíritu. Escucha esto, hermano. Uno, causan divisiones. Claro está, hermano. Causan divisiones. Y otros son sexuales. Lo que causa divisiones es el espíritu de Jezabel. Vente, te voy a decir, mira, hombre, no vayas hoy, vamos al mall mejor, no. Y los sensuales son aquellos que vienen a la iglesia a buscar qué muchacha es la más bonita para tener sexo con ellas. Santo. Y es su nombre, hermano. Estas son personas que no vienen, Señor, vengo arrepentido, vengo a entregar mi vida, vengo a adorarte, vengo a exaltarte. Hermano, el problema